Hola, muy buenas noches a todos y todos. Les doy la bienvenida. Hoy día tenemos lo que es nuestra clase inaugural, ¿no? De la maestría, de la nueva versión de la maestría en desarrollo social, de la gestión 2021-2022. Es un gusto dar la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes que se han juntado a nuestra ya bien, ¿no? Amplia y bonita comunidad de estudiantes del CIDES y hoy día nos acompañando para dar inicio a esta trayectoria de formación de ustedes. Tenemos a José Mauricio Domínguez. Gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy. Mauricio es doctor en sociología por la London School of Economics, es docente e investigador en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado del Río de Janeiro. Ha sido docente invitado en varias universidades, ¿no? En Chile, Argentina, Estados Unidos, también en España, en varios países, en Inglaterra, y actualmente también trabaja un proyecto de investigación grande que lo lidera en Alemania. Mauricio trabaja bastante, mayormente su foco es la teoría social, no solo el análisis, pero tenemos hoy día aquí el lujo de contar con una de las pocas personas que hoy día todavía avanza una teoría social nueva, innovadora, no solo reflexionar, ¿no? Sino producir teoría desde el sur y desde nuestros contextos. Entonces, Mauricio hoy día nos va a presentar, lo ha intitulado Desarrollo, Globalización y Alternativas, y también acompañándonos hoy tenemos a Cecilia Salazar. Gracias, Ceci, por estar aquí. Cecilia es docente investigadora del CIDES y justo va a ser la docente del primer módulo que ustedes van a tener, ¿no? Que es Ciencias Sociales e Imaginarios de Desarrollo, que arrancan el próximo lunes. Entonces, gracias Mauricio una vez más por aceptar la invitación de estar aquí hoy día, charlar. Gracias Ceci también por hacerse tiempo de nos acompañar en esa aula, en esta clase inaugural. Mauricio, te paso palabra y después que el Mauricio termine la presentación, ustedes pueden ir poniendo ahí, pidiendo la palabra por el chat o levantando la manito, que hay ese, ¿no? Ese recurso. Y una vez termine el Mauricio, ya vamos a abrir a debates, preguntas, comentarios, etc. Entonces, Mauricio, gracias otra vez y te paso la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación para esta clase inaugural para hablar sobre el desarrollo, un tema que es siempre importante para América Latina, bueno, es importante para todo el mundo siempre, y en ese momento es un poco complicado porque hay muchas versiones históricamente, hay algunas versiones contemporáneas y la verdad es que América Latina sobre todo vive un impasse tremendo en relación al tema del desarrollo. Acá de alguna manera se planteó de una manera muy consistente y pioneramente el tema en el siglo XX y siempre fue un continente donde se buscó el desarrollo en tanto tal. Pero lo que significa hoy, vamos a intentar a discutir hacia el fin de la presentación. Pero antes me gustaría situar un poco el debate, cómo se planteó históricamente. Acá hay una manifestación en este justo momento en contra de Bolsonaro. Si escuchan fuera Bolsonaro, es eso, no soy yo gritando, ¿sí? Y las hojas también, pero si hay problemas, avísenme. Yo tengo acá, no, yo tengo acá el micrófono, no voy a intentar así. Bueno, el tema del desarrollo empieza con Prebisch en la CEPAL. Prebisch tenía como perspectiva una crítica a la teoría ricardiana de las ventajas comparativas. América Latina sería basada en productos primarios que exportaría hacia el mundo desarrollado, industrializado, porque tenía ventajas comparativas, según la teoría ortodoxa ricardiana de aquel momento. Prebisch buscó cambiar ese tipo de planteamiento, porque pensaba que eso significaba que la Latinoamérica seguiría subdesarrollada y que también el mundo desarrollado podría acaparar lucros mayores debido a sus avances
tecnológico y a nuestro retraso, por otra parte. En ese sentido, Prebisch fue fundamental en la fundación de la CEPAL y también en una perspectiva de industrialización de América Latina. Ese fue el primer planteamiento del tema del desarrollo latinoamericano de una manera fuerte. Y tuvo también un debatimiento institucional importantísimo, que fue la fundación de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y de las Naciones Unidas. Pero eso ocurrió en los 50 y ya en los 60 había perspectivas muy críticas en relación al propio tema del desarrollo, porque no era muy claro cómo se pasaba también desde la producción primaria, ganadera, en la agricultura, la minería, a una situación de real industrialización. No era sencillo como hacerlo. En un sentido, se podía pensar que se trataba de un problema casi técnico, en el sentido que hacía falta transferir recursos del sector primario al sector industrial, al sector de la agricultura, ganadería y minería, hacia el sector urbano industrial, y con eso se podría industrializar esos países. Pero, por supuesto, las cosas no pasaban así tan directamente. Y de a poco desarrollaron-se teorías sobre el tema que divergían de las teorías fundacionales de la CEPAL, las teorías de Prebisch y otros autores que lo acompañaban en aquel momento, incluso dentro de la CEPAL. Y así que nacieron las teorías críticas del desarrollo, que eran las teorías de la dependencia. Hoy algunos autores afirman la existencia de dos vertientes diferenciadas, una teoría de la dependencia de cariz marxista y una teoría de la dependencia que estos tipos que se declaran marxistas considerarían liberal o burguesa, qué sé yo. Yo personalmente no veo así las cosas, aunque haya seguramente algunas diferencias. La primera vertiente incluiría sobre todo Teotonio Santos, Rui Mauro Marini, que subraya el tema de la producción del valor y la apropiación del valor producido en América Latina por los países avanzados. En ese sentido, tiene una relación indirecta, aunque crítica, con la teoría de Prebisch. Y también Vânia Bambira, una mexicana, los dos primeros brasileños, Vânia Bambira, mexicana. Y en ese sentido, tiene una teoría con alguna integración intelectual, aunque para mí sean teorías un poco acotadas, un poco problemáticas. A mí me gusta más la teoría, sobre todo que desarrollaron Cardoso y Faleto. En Chile, en el seno de la CEPAL, aunque a Prebisch no le gustara la idea. Así que manejaron el texto que terminó publicado en 1970 con mucho cuidado, porque no quería enojar a su jefe, que en ese momento era Prebisch. Pero muy claramente es una versión de la discusión sobre el desarrollo que se alejaba bastante de la teoría original de Prebisch y de la CEPAL de manera más general. Lo que me parece sobre todo interesante es que tiene la política en el centro de su análisis. La idea es que la dependencia no es un fenómeno de relación entre un país y otro solamente, no es un fenómeno externo a las estructuras nacionales. La dependencia en la teoría de Cardoso y Faleto está internalizada en el sentido que son coaliciones internas las que sostienen una situación económica dentro de cada país. Así que si un país es subdesarrollado y se queda subdesarrollado, es porque las fuerzas políticas dentro de ese país lo mantienen así. Una coalición dominante lo mantiene subdesarrollado. Si un país se desarrolla es porque emergieron coaliciones políticas que posibilitan que ese desarrollo tenga lugar. Ellos hablan bastante de las clases sociales, en ese sentido hay una relación de la teoría muy claramente con el marxismo, pero también subrayan el rol del Estado en ese proceso. Las coaliciones son coaliciones políticas, no son simplemente las clases económicas lo que
relaciones entre los actores políticos, colectividades de fundamento político, entre las cuales están el Estado. Y para el desarrollo, las coaliciones entre la burguesía, las fuerzas estatales populistas, los trabajadores, los sindicatos, tienen un rol particularmente destacado en su teoría. Pero Cardoso y Faleto no hablan solamente de desarrollo sobre desarrollo. Hay como tres pares en el argumento del libro. Desarrollo sobre desarrollo, centro, periferia. En los centros están las decisiones económicas fundamentales, y las periferias en ese sentido tienen menos poder dentro de las relaciones económicas y políticas globales. Y por fin, la situación de dependencia, que no define en relación a lo que sería su opuesto, que sería la autonomía. No exactamente utilizan ese término, pero creo que está implícito en su argumento que lo que se pondría en contra de la dependencia sería el desenvolvimiento de una situación de autonomía de estos estados, de estos países, dentro de la división del trabajo global y dentro de las relaciones de poder globales. Pero es curioso observar también que hay dos factores muy importantes que se relacionan con la teoría de Cardoso y Faleto. En primer lugar, hubo en el inicio de los 60 una discusión importante sobre lo que sería el carácter estancado de los procesos de desarrollo en América Latina. En particular, José Serra, que después fue ministro de Economía de Brasil con Cardoso, pero ya en una situación más cerca del neoliberalismo. Celso Furtado, un tipo muy importante también en algunas discusiones que no son exactamente discusiones sobre la teoría de la dependencia. Después va a escribir sobre eso, pero no tanto en ese momento, aunque fueron fundamentales sus discusiones sobre el desarrollo de Brasil y América Latina de manera más general. Pero estos tipos pensaban que América Latina, en el inicio de los 60, había llegado a una situación desde la cual ya no podía avanzar económicamente, ya no se podía desarrollar. Y en ese sentido, Cardoso y Faleto tienen un argumento muy importante, porque perciben que, de hecho, algunos de estos países, Brasil, Argentina, México y Chile, en fines de los 60, ingresaban en otra fase de su proceso económico, en otra fase de su historia. Ellos plantean la posibilidad de lo que van a llamar desarrollo dependiente y asociado. Hoy sabemos que en fines de los 60 hubo un sobreciclo de acumulación del capitalismo en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Alrededor de la mitad de la década de los 60, hubo, de hecho, un agotamiento del padrón de acumulación en Estados Unidos y Europa. Pero lo que manejaron hacer fue establecer, empujar un sobreciclo que posibilitó que estos países latinoamericanos fueron también incluidos en el proceso de industrialización, con la exportación de capital sobrante en esos países en ese momento. No podía invertir ahí, se acercaban a una crisis de sobreacumulación o algo por el estilo. Y con eso, América Latina, algunos países, estos cuatro que nombré, pudieron desplegar un proceso de desarrollo dependiente y asociado. Eso fue una innovación tremenda, más que los otros aspectos del libro, ¿no? En el posfacio a la edición estadounidense del libro, hablaban de la posibilidad, no de desarrollo, del socialismo, pero de hecho el libro dice el contrario, plantean la posibilidad de un desarrollo que integre algunos países latinoamericanos en la economía global de una manera distinta de la cual hasta entonces se integraban, el desarrollo dependiente y asociado, ¿no? El otro factor que es importante percatarse en relación al libro de Cardoso y Faleto tiene relación con la discusión del imperialismo.
con la teoría de Lenin sobre el imperialismo. No subrayan eso. ¿Por qué no subrayan eso? Bueno, estaban en la CEPAL, trabajaban con Preves, y no querían comprar una pelea de este tipo, ¿no? Porque sería empujar su discusión demasiado hacia la izquierda, ¿no? Lenin era el principal dirigente de la Revolución Soviética y vivíamos en ese contexto de la Guerra Fría. Así que esta era una decisión política muy fuerte, pero después, con el debate que se desplegó sobre el libro, Cardoso, sobre todo, va a relacionar la teoría de que él y Faleto habían incluido en el libro con la teoría de Lenin sobre el imperialismo. Hay un artículo famoso, Teoría de la Dependencia o Análisis Concreta de Situaciones de Dependencia, escrito por Cardoso y publicado, creo que originalmente en Estados Unidos, en el cual decía que la teoría principal era la teoría del imperialismo. Los casos de dependencia habrían que ser incluidos dentro de esa teoría leninista más general. No sé si pensaba exactamente así, si fue un flerte con la izquierda que en ese momento los intentaba crecer en América Latina de nuevo, pero la verdad es que conceptualmente hay una clara relación entre estos dos elementos teóricos, el leninista, el independentista, que se plantea en la teoría de Cardoso. También está muy, Faleto, pero eso está mucho más claro en la teoría de Rui Marini, de Antônio Santos y Vânia Bambira, entre otros, ¿no? Pero también está ahí en la obra de Cardoso y Faleto. Habría que tomar en cuenta también la teoría de Lenin, pero sobre todo después de Trotsky, del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Porque el capitalismo se desarrolla en todos los países del globo. Si queremos utilizar la conceptualización marxista de manera directa, el modo de producción capitalista es global, pero su desarrollo se hace de manera desigual y combinada. Y yo diría, además, diferenciada, porque no es solamente que uno es más retrasado y el otro más avanzado, pero hay características distintas en los sistemas económicos de los diversos países. Muy bien. Esta teoría, en tanto tal, se quedó ahí, no se desarrolló mucho más, excepto salvo por una vertiente que de hecho se planteó con una relación también con África, Addis Abeba, la universidad en Etiopía, en que trabajaba Palestín. Fue informado no solamente por la publicación del libro en inglés, la teoría de la dependencia, la teoría latinoamericana con más impacto global, sino porque había algunos intelectuales caribeños que se fueron a África, a Etiopía, y enseñaron conjuntamente con Immanuel Wallerstein. Después desarrolló la teoría del sistema mundial, en la cual introduce algunos de los temas fundamentales de Cardoso y Faleto, o de la teoría de la dependencia de manera más general. Centro, periferia, semiperiferia. De hecho, introduce esta diferenciación. Las semiperiferias serían situaciones, países en situación o estados en situación intermediaria. De hecho, él no habla de centro. Cardoso y Faleto, los dependentistas de manera general, van a hablar de center. Pero Wallerstein, no sé, para ser así como que original, hablaba de core countries. Pero periferia y semiperiferia es lo mismo. Semiperiferia él cuñó. Pero estaba ya en la teoría de Cardoso y Faleto, me parece, cuando hablan de desarrollo dependiente y asociado. Tampoco es esta una invención de Wallerstein. Pero como nosotros somos latinoamericanos, es posible que su teoría tenga sido tomada como algo más consistente, más adelantado. De hecho, era un libro mucho más grande, con mucho más datos, pero a mi ver, un tanto equivocado, porque cree que el capitalismo existía en Latinoamérica desde el siglo XVI, porque el mercado para él y el lucro es lo que define el capitalismo. No cree que los dependentistas, Cardoso y Faleto también,
en particular, definir el capitalismo en esta manera, pero es lo que hizo Wallenstein. Hay otros autores que había que mencionar, que también Wallenstein se apoyó en su trabajo, sobre todo André Guter Frank, que hablaba del desarrollo, del subdesarrollo. Los países no nacen subdesarrollados. Su subdesarrollo está vinculado al desarrollo de otros países, los países centrales. Por supuesto, hay ahí también una conexión con la teoría trotskista del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Son situaciones que están conectadas en el mercado mundial. Después, Guter Frank empezó a escribir sobre China, que China está cambiando el sistema mundial. Vamos a intentar hablar un poco de eso al final, pero originalmente su teoría se escribió en los años 60, ¿no? Y eso fue una literatura pero muy importante en el debate mundial en aquel momento, los 60 y los 70. Después declinó un poco, pero creo que con el capitalismo hoy volvió a ser una teoría relevante e importante, aunque en general no se regrese a estos autores, ¿no? Tomemos David Harvey, que habla del desarrollo del capitalismo contemporáneo. No se refiere a los dependentistas, incluso no se refiere a Wallenstein y no se refiere a André Guter Frank, ¿no? Sobre todo a los latinoamericanos no se refiere, pero estos tipos sí pensaron en la estructura global del capitalismo mucho más que los autores de los países centrales, porque a ellos no les importaban tanto. Lenin y también Rosa Luxemburgo lo hicieron, y eso fue apropiado por los autores latinoamericanos, pero sobre todo Lenin era también un habitante, un dirigente político de un país subdesarrollado, hoy se podría decir de una semiperiferia europea, ¿no? Por eso también le interesaba el tema del imperialismo, aunque el tema político del desplazamiento de la revolución de Europa hacia Asia le fuera también muy importante. En ese sentido, dentro del imperialismo era tanto económico como político. Y eso tenía un papel central en el pensamiento revolucionario de Lenin. Así que hoy hace falta repensar el capitalismo. Hay algunos autores que lo hacen y van a pensar lo que sería el patrón de acumulación mundial. Hay lo que se conoció como la teoría regulacionista francesa. Algunos latinoamericanos se juntaron en ese esfuerzo, hicieron un puente con las teorías de la dependencia, pero eso fue muy limitado, no lo profundizaron, pero igual autores como Boyer y otros en Francia plantearon un modelo inspirado en parte por Lenin, en que el Fordismo estuvo en el centro de la acumulación durante los años de oro y después fue seguido por un otro patrón de acumulación, un poco financiero, pero también basado en un avances tecnológicos cada vez más importantes. Y hoy los vemos de manera muy clara. Después de esa pandemia, particularmente, creo que vamos a ver cambios tremendos en la estructura tecnológica de los países centrales. Y lo que se queda ahí también es cómo el imperialismo, en la teoría de Harvey sobre todo, se reorganizó y cómo hubo una rediferenciación de la economía mundial. Y ahí sí tenemos que traer China a la discusión, porque me parece que hay hoy una especie de triángulo global, ¿no? Los países verdaderamente centrales y desarrollados, que son Estados Unidos, Europa y Japón. La China con un tipo de capitalismo de Estado muy particular, que no representa todavía un capitalismo desarrollado. Ellos tienen mucha claridad de eso. La trampa en que no quieren caer es la trampa de los países en medio desarrollo, lo que pasó, por ejemplo, con Brasil, y se quedan ahí atrapados, ¿no? No manejan seguir adelante. Otros países semiperiféricos, algunos también, pero el resto del mundo se vuelve cada vez más una gran periferia agrario
ganadera, minera, exportadora. El proceso de reprimarización de grandes partes del mundo, en particular América Latina. La industria brasileña no es que esté dejando de existir, pero se está volviendo algo muy pequeño, cada vez menos importante. Los empresarios industriales hoy son sobre todo importadores de productos que vienen de China y otros países, y los venden acá. Argentina tampoco está muy bien, ¿no? La dependencia de China es creciente, pero China no tiene tanta centralidad, por lo menos todavía en el sistema económico capitalista global, ¿no? Ahora vamos a ver lo que va a pasar con Europa y sobre todo los Estados Unidos, con los proyectos de Biden de recuperación de la economía y de la centralidad de Estados Unidos en la economía mundial, en la política mundial. Yo creo que mucha gente se va a sorprender porque daba por descontado que Estados Unidos ya estaban fuera del juego y que el ascenso de China era absoluto, y van a descubrir que Estados Unidos todavía tiene recursos de poder económico y político que son enormes. Lo mismo pasa con Europa, pero Europa, una vez más, la comunidad europea se muestra incapaz de acción verdaderamente coordinada. De este modo, sin el liderazgo de Estados Unidos, las cosas se hacen más complicadas. Pero creo que nós somos testigos de um processo e de um momento muito importante no desenvolvimento do capitalismo global. Assim que há um mundo de alta tecnologia que nós não dominamos. China, todavia, não lo domina plenamente, aunque haya avançado em muitos setores. Agora, o 5G é o mais expressivo, pero isso não é todo. Há muitos outros temas que são fundamentais e em los cuales la China no tiene tanta tecnología. Latinoamérica, por otra parte, es una región que se reprimarizó, pero ahí hace falta un poco de cuidado. Ojo, porque no es lo mismo que había en el pasado, ¿no? Fernando Calderón tiene algunas discusiones interesantes sobre eso, cómo las empresas primarias, ¿no?, sobre todo en la agricultura, en la ganadería, son empresas de alta tecnología. Reprimarización basada en tecnología, financiarización e integración al mercado mundial. De una manera que reproduce, pero de manera muy distinta lo que teníamos en el pasado. O se puede poner al revés. Muy distinta del pasado, aunque reproduzca una situación de dependencia, de subdesarrollo y de periferalización que incluso Brasil está viviendo. Brasil ahora encara el riesgo de dejar de ser un país semiperiférico. Lo mismo ya pasó con Argentina, ¿no? Y México incluso tiene una relación complicada con las maquilas en el norte del país, pero ninguno de nosotros logró verdaderamente el salto adelante que queríamos. Incluso hay que tomar en cuenta también aquí que la industrialización de México y Argentina no llegó nunca a establecer un sector uno de la producción, para hablar el lenguaje marxista, solamente el sector 2, medios de producción y medios de consumo, o para hablar con los neoclásicos, bienes de capital y bienes de consumo, durables y no durables. Solamente Brasil, de hecho, globalmente, afuera de los países del socialismo real, incluso China, afuera Brasil solo ainda logró desarrollar un sector de medios de producción o bienes de capital. Y ahora cada vez menos tiene eso Brasil, ¿no? El acero es menos importante en la economía brasileña, fue un producto de exportación en algún momento fundamental, pero Brasil ya no tiene esa posición que en algún momento tuvo en la economía mundial, y no tiene ya el sector 1 de su economía tan bien establecido como ya lo tuvo, incluso porque las cadenas internas de abastecimiento a la industria ya no se sostienen muy bien, porque no hay industria, van a vender a quién, ¿no? Al mercado mundial, sí, un poco, pero están complicadas las cosas. La desindustrialización de Brasil es un tema que desespera a los economistas y los políticos, sobre todo de izquierda,
no me parece que el empresariado brasileño esté preocupado con eso. Vende los productos chinos, hace mucha plata, la pone en el mercado financiero y se quedan todos muy contentos. Creo que estamos viviendo esta situación, con lo que las coaliciones internas para el desarrollo se hacen mucho más complicadas. ¿Quién va a ser el agente del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico? Vamos a volver un poco a eso al final de la conferencia. Voy a intentar avanzar un poco ahora para comentar algunos otros temas que son muy importantes en América Latina. Sobre todo, dos discusiones que en las últimas décadas se hicieron fundamentales. Una de ellas se relaciona, ustedes en Bolivia lo saben mejor que yo, a las ideas de bien vivir o vivir bien, ¿no? Summa causa y cosas de ese tipo, que son, se supone, pensamiento, maneras de ver el mundo de origen andina, ¿no? Quichua, Aymara, que sería una otra manera de estar en el mundo, de relacionarse con la naturaleza, porque toda idea de desarrollo tiene por detrás una objetivación de la naturaleza muy radical, ¿no? Nosotros intervenimos sobre la naturaleza, la exploramos y la explotamos. Y ese es un objeto que se queda allá, mientras nosotros estamos acá. Con el bien vivir y el vivir bien, se supone que habría una integración distinta con la madre tierra, con el planeta, con el cosmos, todo eso. No sé si eso se desarrolló mucho, se avanzó mucho ese tipo de pensamiento. A mí me parece que no. Y además hay complicaciones bastante grandes porque ¿qué significa eso concretamente? No está muy claro. Vamos a volver al fin de nuevo a ese tipo de temática. El otro tema tiene que ver con lo que está muchas veces vinculado, la idea de post-desarrollo, en la cual Escobar fue un autor fundamental, ¿no? Haciendo la crítica a los proyectos globales de infraestructura del Banco Mundial. Y después todo eso se conectó. Hay un grupo de intelectuales importantes como Acosta en Ecuador, Soles en Bolivia, Escobar en Colombia, algunos otros tipos en Brasil, Maristela Esbampa en Argentina. Hay todo un debate sobre que de alguna manera busca una alternativa a los proyectos tradicionales de desarrollo. El problema es que no está muy claro qué significa eso. Ustedes en Bolivia tienen el conflicto ahí del tipping, como por antonomasia, una situación en que dos visiones progresistas o de izquierda, o qué sé yo, como se definan, se choquearon, ¿no? Una que sería de los pueblos originarios de Amazonía, preservación de la floresta, el bien vivir, el vivir bien, mientras por otra parte los que se suponía defendían el bien vivir y el vivir bien, querían hacer una carretera para desarrollar tradicionalmente la región y apoyar a los agricultores aymara, los cocaleros, qué sé yo, que tenían un proyecto de desarrollo más tradicional. Dentro del gobierno boliviano, por lo menos discursivamente, esas dos cosas vivieron. Un Choquehuanca, por una parte, Morales y García Linera por otra. Y Soles también en algún momento estuvo por ahí como embajador junto a las Naciones Unidas. En Ecuador lo mismo, ¿no? Los derechos de la naturaleza con la costa. Y por otra parte estaba ahí el presidente, después se pelearon. Hay un tema muy complicado en América Latina. Yo tengo enorme simpatía por la perspectiva de crítica en relación al desarrollo. Por otra parte, tenemos que saber que eso no es sencillo, porque el tema de las políticas sociales ahí se hace muy importante, ¿no? Porque ¿de dónde viene la plata para financiar las políticas sociales? Las políticas sociales latinoamericanas no son universales en general, no son las políticas típicas de los estados de bienestar de tipo universalista, y siquiera de tipo corporativo. Son políticas sociales focalizadas, llenas de bonos y becas para los pobres en particular. Eso es una invención del neoliberalismo. Empezó con Pinochet en Chile, ¿no? Y después se
se plantearon esas políticas por toda América Latina, en México, en Bolivia, en Brasil, que tiene el programa más grande, al Banco Mundial le gustaba muchísimo, pero eso no son políticas universales de construcción del estado de bienestar social. Igual hace falta plata para financiarla, ¿no? Y si queremos todavía más políticas universales, hace falta mucha plata. No necesitamos de guita para hacerlo. ¿Y dónde van a sacar esa plata los gobiernos de la región? Bueno, ahí el tema del desarrollo se complica mucho, ¿no? Porque mientras América Latina se quiere una situación de dependencia, sea de China, sea de Estados Unidos, no importa, dependencia es dependencia, ¿no? No controle los procesos tecnológicos fundamentales del mundo desarrollado, cada vez más adelantados, mientras nosotros nos quedamos más hacia atrás, ¿no? Mientras la América Latina tenga una estructura económica subdesarrollada que no permite una integración entre los diversos países adecuada, ¿cómo vamos a integrar la economía brasileña con la colombiana o la boliviana si todos buscamos exportar productos primarios? ¿No? Estados Unidos tiene una economía integrada. La Unión Europea empezó con el acuerdo del acero y del carbón entre Francia y Alemania para hacer la complementación de las economías. Nosotros tampoco lo tenemos. Tenemos estructuras económicas cada vez más sencillas, ¿no? Minería, ganadería, agricultura de exportación, ¿no? Y además, no somos países centrales, somos cada vez más países periféricos para elencar los tres elementos de la teoría de Cardoso y Faleto. De este modo, como yo decía, vivimos un impasse brutal en América Latina. Las teorías que tenemos, yo creo, explican muy bien lo que hacemos en lo que se puede llamar de padrón global de acumulación flexible para el centro, polarizados socialmente, en lo cual nos quedamos en la periferia, ¿no? Para tomar un poco la teoría de Harvey y agregarle algunos otros elementos, ¿no? Un capitalismo flexible, polarizado y que cuenta con una periferia latinoamericana que le da abasto con productos primarios. ¿Qué vamos a hacer desde acá? El petróleo cada vez menos importante globalmente. Los productos primarios, sí no podemos decir que hay una situación de apropiación diferencial de la renta, como suponía Prebisch. Igual, ellos se quedan más ricos y nosotros menos ricos, porque la productividad de la industria de alta tecnología es mucho más grande que de la agricultura, que tiene siempre el límite. O sin hablar de la minería y de los problemas ambientales o relacionados al cambio climático que todo eso produce, ¿no? Y cómo son sistemas productivos que no integran el conjunto de las poblaciones, ¿no? Emplean muy poca gente, cada vez menos. ¿Qué hacemos con los trabajadores urbanos que no tienen empleo y cada vez, incluso en América Latina, van a tener cada vez menos empleo? Una renta ciudadana universal, ya igual va a pagarla, ¿no? Es otro tema que impacta directamente en las políticas sociales si no somos capaces de generar ingresos para los estados. Y la verdad es que sí no logramos industrialización, pero por otra parte, las ideas de post-desarrollo, bien vivir y vivir bien, tampoco nos ofrecen caminos que sean claros y que posibiliten un otro tipo de desarrollo, porque necesitamos desarrollarnos. Y ahí no coincido para nada con ese tipo de pensamiento. Necesitamos desarrollarnos y cambiar las estructuras productivas de nuestros países. Pero ¿en qué dirección? Podemos pasar directamente de esa situación de reprimarización a una producción basada en diferentes tipos de alta tecnología. No es para nada claro, no sería sencillo y además no todos los países de la región tienen un sistema científico y tecnológico capaz de propiciar ese tipo de salto. Brasil, Argentina, México, Chile un poco,
Los otros intentan, pero estamos todos bastante lejos de la fortaleza que tienen los países centrales y que tiene incluso China. Pero tenemos algunas posibilidades que son el contrario de lo que se está intentando ahora. La Amazonía tal vez sea el ejemplo más destacado de eso. ¿Qué se hace con la Amazonía? ¿Se destruye todo? ¿Queremos poner la floresta abajo? ¿O es posible trabajar con la floresta de pie, como se dice, ¿no? Utilizando las posibilidades de desarrollo para la medicina, para los fármacos, para otros productos como incluso energía renovable? No hablo de hidroeléctricas, pero hablo de posibilidades de plantas que sean capaces de generar energía, ¿no? O otros tipos de posibilidades que podemos tal vez encontrar en América Latina que posibiliten un desarrollo diferencial de alta tecnología en áreas que tampoco son aún controladas por los países centrales o por China. Porque de lo contrario, la verdad es que no sé qué vamos a hacer. Estamos viviendo un impasse que va a generar, además, enormes conflictos políticos dentro de los progresistas. Mientras los otros que se van a los gobiernos quieren desarrollar por desarrollar en el sentido tradicional para poder legitimarse con políticas sociales. Y yo no tengo una solución para el problema, por supuesto, pero creo que vale la pena plantearlo. Y me quedo por aquí, porque creo que ya hablé el suficiente. Ahora me gustaría escuchar a ustedes. Ok, muchas gracias, Mauricio. Creo que nos ha planteado ahí una perspectiva larga, demasiado temas, nos tiene quizás un poco mareados. Yo quería invitar a Cecilia si tiene algunos comentarios y también a todos los estudiantes que ya se vayan apuntando ahí para sus reacciones, preguntas, comentarios, etc. Gracias, Alice. Muchas gracias, Mauricio. Me parece que ha sido una charla muy motivadora, porque justamente has planteado preguntas que en definitiva son preguntas históricas para América Latina. Y por supuesto, este énfasis sobre América Latina, es decir, es el espíritu latinoamericanista de tu presentación, es lo que más me ha gustado porque enmarca la necesidad de un debate, digamos, más propio, ¿no es cierto? Y creo que esa es una cuestión que de alguna manera se ha disuelto desde mi punto de vista en los últimos años, a pesar de estas innovaciones que tú también has mencionado en el pensamiento, ¿no? Yo solamente quería acotar con relación a lo que tú has dicho, Mauricio, un debate complementario que también estuvo vigente en el contexto de la teoría de la dependencia, estos debates a los que has hecho alusión. Y es lo que concierne al debate, digamos, de la formación del Estado Nacional en América Latina, ¿no? Es un debate complementario al que has señalado y que apunta sobre todo a la imposibilidad de la unificación estatal nacional en América Latina, ¿no? Digamos, como un correlato de los fenómenos y los problemas del desarrollo. Entonces, en ese contexto hay también una agenda que desde mi punto de vista es brillante en América Latina, que se desplegó en ese escenario, por ejemplo, con Edelberto Torres Rivas, un guatemalteco maravilloso, para mí un autor de cabecera, Julio Kotler en el Perú. El Perú dio muchas luces en ese sentido, en tiempos en los que todavía su academia no había sido, digamos, destruida por el contexto del fujimorismo y de Sendero Luminoso, ¿no? Era una academia latinoamericanista profunda. Estoy pensando en años posteriores de gente más joven, digamos, en Norbert Lechner, en una paisana tuya, Idealis, que es Sonia Fleury, maravillosa también. En fin, un conjunto, digamos, de pensadores latinoamericanos que están pensando en paralelo, pero apuntando sobre todo a las dificultades
que tiene el Estado-Nación latinoamericano para unificarse en términos políticos y en términos culturales. Y de ahí, por supuesto, se derivan una serie de otras agendas que luego tuvieron lugar ya en el siglo XX, desde el apogeo del multiculturalismo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho tu presentación por este énfasis latinoamericanista, y lo que yo quiero es acotar a ese énfasis esta otra lectura desde el punto de vista de lo, digamos, del pensamiento político. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a vos. Gracias, Arce. Yo tengo ya a Laura que tiene también una cuestión, pero yo creo que dejo a Mauricio primero reaccionar y después vamos siguiendo. Dale, Mauricio. No, de hecho, ahí tenemos son temas complementarios, ¿no? Porque los temas económicos no se pueden separar ni se sobreponen casualmente a los temas políticos. Las coaliciones, la construcción del Estado latinoamericano, que existe en varios lugares, en cada país, pero tiene rasgos comunes, ¿no? Mucha patrimonialización, dificultad de estabilización, dificultad de construcción de una hegemonía intelectual y política que traiga a los diversos agentes, a las clases populares, a las coaliciones políticas. El llamado populismo no es un concepto que me gusta, pero como a menudo se refiere a ese fenómeno como populismo, ¿no? Que buscó coaliciones que incluyeron las clases populares. Y esos son temas que también son compartidos en América Latina. En ese sentido, si siguiéramos con nuestra discusión por ese camino, hacía falta integrar más directamente los temas económicos y los temas políticos, incluso para pensar lo que se pasa hoy, ¿no? ¿Cuáles serán las coaliciones que nos van a sacar de ese impasse? Para mí no está para nada claro. En ese momento no creo que se pueda decir con mucha claridad que va a ser eso o aquel, porque el impasse es muy profundo y los agentes son un tanto débiles políticamente. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Laura. Bueno, muchas gracias. Espero que la pregunta sea inteligente, pero por lo menos está muy motivada. Muchas gracias, Mauricio. Realmente me cuestiona mucho los temas que has planteado. Me voy a poner la cámara. Me cuestiona mucho los temas que has planteado en relación hacia 4 temas, ¿no? Creo que las preguntas están desarrollo hacia dónde, desde dónde, cómo y para qué del desarrollo, ¿no? Desde todas estas teorías que nos has planteado. Y en este sentido yo me hago como 2 preguntas centrales que quisiera me ayudes o no sé, nos podamos plantear, que es cuál es la medida del desarrollo en este contexto. Hemos hablado de las teorías de postdesarrollo en relación al vivir bien, pero estamos en una etapa en la que realmente decimos trabajar para vivir o vivir para trabajar. Entonces, ¿en base a qué medimos al desarrollo? ¿Al desarrollo económico, al desarrollo de mercado? O sea, ¿cuál es la medida del desarrollo más aún en un contexto con matices de periferia como el que nos has hablado, ¿no? Y justamente el punto en el que yo quiero ahondar es cuál es nuestro foco de desarrollo y cuál es nuestro nuevo escenario en este contexto COVID y lo que viene, ¿no? Entonces, habremos tenido un cambio en la matriz de desarrollo, en la mirada del desarrollo. Has hablado de la tecnología y, por ejemplo, en esta mirada de periferias, Latinoamérica, un gran centro de software, por ejemplo, ¿no? Pero eso no significa a la vez ser un centro de riqueza económica, ¿no? Somos una especie de maquila en muchos términos. Entonces, ¿qué significa desarrollo en este contexto COVID? ¿Nos habrá movido los paradigmas en relación a lo que considerábamos desarrollo, este tema de la conectividad, del poderse mantener sano, etcétera, porque se han afectado tantos países? Y el segundo punto ¿es posible, según todas estas teorías y según lo que tú analizas,
pensar en un desarrollo desde lo individual. Tú estabas hablando de la importancia de la integración en los esfuerzos económicos, etcétera, pero ¿es posible salir alguien que rompa la racha, digamos, entre comillas, de subdesarrollo y salga y avance? Hay ejemplos de esto, un país que ha salido tecnológicamente a la vanguardia súbitamente sin cumplir otros factores. Bueno, ahí dejo mis preguntas, tendría muchas más, pero te agradezco la atención. Gracias por la pregunta, por los comentarios. La verdad es que nosotros latinoamericanos en ese momento somos muy buenos en criticar, ¿no? Criticamos la democracia liberal, criticamos el capitalismo, criticamos la división internacional del trabajo, pero no sabemos qué poner en su lugar. Los chinos decidieron que quieren capitalismo, ¿no? Pasaron del socialismo real o del colectivismo autoritario, como sería mejor creo llamarlo, al capitalismo, porque aunque hablen de confucianismo o cosas de ese tipo, no creo que crean, son elementos legitimadores del partido-estado nuevo, más allá del marxismo-leninismo, un pensamiento de Mao. Pero decidieron que como no hay alternativa, ¿qué van a hacer? Van a desarrollarse de manera capitalista. Vietnam intenta lo mismo, pero nosotros, Cuba, es un ejemplo de los problemas de América Latina. Mientras en Asia buscan un capitalismo y lo logran, el país símbolo del socialismo real latinoamericano está estancado en el subdesarrollo. No tiene una economía fuerte, va a estar volviendo al turismo, este tipo de cosas. Ese es el destino latinoamericano. Eso, en ese sentido, García Márquez estaba plenamente correcto, ¿no? 100 años de soledad, una historia que se repite eternamente. Al parecer no sabemos cómo salir. Yo tiendo a creer que sí podemos tener agricultura y ganadería, y mucho menos minería, mucho más controlada, que sean tecnológicamente avanzadas, con mucho cuidado en relación al medio ambiente, y utilizamos eso para el desarrollo científico-tecnológico. Podemos encontrar maneras distintas de desarrollo que todavía no son controladas por los países centrales. Y ahí sí tendríamos ventajas comparativas, ¿no? Que no son simplemente quedarnos en el sector primario, pero que serían maneras de avanzar más allá en algunas sendas de los países, más allá de los países centrales. Brasil, en ese sentido, tendría que tener un papel de vanguardia, ¿no? Tendría que estar a frente de todo ese proceso, porque es el país latinoamericano no solamente más grande, pero el que tiene un sistema de ciencia y tecnología más articulado. México también, bastante. Argentina, Chile lo estructuró un poco mejor, recién lo hizo, y otros países latinoamericanos lo intentan, pero habría que pensar en una integración latinoamericana más allá de la integración física y política, porque es lo que se hizo en los últimos 20 años, o 30, 40, 50 años, ¿no? Desde el acuerdo entre Alfonsín y José Sarney, que crearon el Mercosur, la América Latina, que tenía el enganche entre Argentina y Brasil como un elemento fundamental, se quedó sobre todo con una integración política y mucha corrupción, lo sabemos también, Odebrecht y otra constructora física, porque hay un problema ahí también. No creo que sería el mejor camino, pero sin integración física no es sencillo integrar el continente, ¿no? Y las carreteras, y sobre todo los trenes que no tenemos, habría que tenerlos, son fundamentales para que podamos circular sin tomar vuelos ridículos de una parte a otra, que no toman nada de tiempo, pero son carísimos, ¿no? Así que yo no soy optimista,
porque ese es un proceso muy difícil y los obstáculos económicos y sobre todo políticos son enormes, pero habría un camino que nos sacara de ese impasse, una coalición latinoamericana progresista que fuera basada en las clases medias y los sectores populares. Porque lo que se hizo en los últimos años fue apaciguar a los sectores dominantes, darles mucha plata y alguna política social a los sectores populares. Habría que cambiar el sistema de coaliciones, buscar las clases medias y vincularlas a las clases populares. Y el tema de la ciencia y tecnología, de la expansión del Estado, del sector de salud y educación, podría ser fundamental en esta reconstitución de la coaliciones políticas en América Latina. Pero eso es un proyecto político que no veo claramente en ninguna parte. En Argentina se intentó un poco con el kirchnerismo, pero no estoy seguro de que haya avanzado el suficiente. Ciertamente hay otros problemas políticos que bloquearon un camino que sería más virtuoso. Bueno, además que pasamos del periodo de los precios de las commodities que estaban súper altos para una situación de una barra relativa de las commodities. Yo no creo que vamos a volver a la situación anterior. Así que hay una pelea distributiva que tenemos que solucionar también, que tenemos que enfrentar también. Y o seguimos con esa rara coalición entre los ricos y las clases populares, con fuerzas progresistas intentando dirigir ese proceso, en lugar de buscar una coalición más progresista que incluya sobre todo las clases medias y las clases populares, o vamos a tener mucha dificultad de salir de donde estamos, porque las clases altas no están interesadas en salir, porque están bien con la financiarización y con la reprimarización. Así que hay que cambiar, hay que hacer una vuelta de tuerca, de verdad, para buscar otra vía de desarrollo. Es posible, no es fácil, pero es posible. Gracias, Mauricio. Yo acabo de darme cuenta que yo no veo a todos ustedes en mi pantalla, pero creo que Elmer tenía una pregunta. Si alguien tiene una pregunta y les he saltado, por favor, ponen en el chat, porque yo no veo todos al mismo tiempo, entonces no veo la manito. Pero Elmer. Okay. Muy buenas noches a todos. Agradecer la exposición del doctor. En mi interpretación existen dos retos de la ciencia social respecto al tema del desarrollo. Uno de esos retos consiste en precisamente alcanzar, creo que uno de los desafíos que tenemos es alcanzar cierto grado de desarrollo en un sentido convencional, podríamos decir. Y el otro reto consiste en pensar alternativas al desarrollo. Como explicó muy bien el profesor, creo que los latinoamericanos somos buenos para cuestionar. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se cuestiona el liberalismo, se cuestiona el colonialismo, se cuestiona al capitalismo, pero una vez que se logran las fuerzas populares tentar el poder, no saben qué implementar en lugar del capitalismo, en lugar del liberalismo y en lugar del colonialismo o el republicanismo. Creo que pasa lo mismo en cuestión al tema del desarrollo. Se cuestiona el desarrollo capitalista, pero no se logra tener una noción clara de lo que se va a implementar como respuesta a este desarrollo capitalista. En Bolivia surgió, por ejemplo, la idea de vivir bien, que creo que lo han formulado de alguna forma en términos epistemológicos y en términos filosóficos, pero no ha logrado concretizarse en términos operativos o en términos de proyectos que sean factibles de realizar. No ha logrado concretizarse en términos de políticas públicas, por ejemplo. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. Mi pregunta sería, ¿cómo logramos concretizar en términos de políticas públicas o en términos de prácticas concretas nuevas formas de alternativas al capitalismo o al desarrollo capitalista? Bueno, no estoy seguro, yo intenté una respuesta bastante más limitada sobre el desarrollo dentro del capitalismo, aunque un capitalismo más progresista, pero si salimos a buscar alternativas al capitalismo,
Bueno, ahí se fue mucho más complicadas las cosas porque la alternativa fundamental al capitalismo se dio a través de la Revolución Soviética. Pero eso tenía, bajo la inspiración fundamental del marxismo, un poco distorsionado, pero no totalmente, el Estado en su centro. Nacionalizar los medios de producción significaba estatizar los medios de producción. Y eso se terminó con, llevando al poder de un grupo muy reducido de liderazgos políticos, una oligarquía política, un partido de Estado, que de hecho funcionó como un motor de desarrollo en países muy retrasados económica, social y políticamente. ¿No? Primero en Rusia, en la Unión Soviética de manera más general, después en China, en Vietnam, en Cuba, pero lo que sabemos es que no solamente el autoritarismo ahí fue tremendo, como también el desarrollo económico fue limitado. Fue muy bueno para crear una economía de guerra y una economía de bienes de capitales un poco tradicionales, más bien retrasados, pero no fue capaz de producir productos de consumo de manera generalizada, ni tampoco avanzar tecnológicamente, por razones que sería muy complicado acá profundizar. Pero ahí también, la verdad es que no sabemos cuáles son las alternativas, ¿no? El modelo cubano-venezolano no funciona, eso está muy claro. Cuba se quedó un país desarrollado. Podemos hablar del embargo de Estados Unidos, de la dependencia en relación a la Unión Soviética, el rol del azúcar y todo eso, pero la verdad es que Cuba se quedó un país subdesarrollado y Venezuela logró incluso destruir su industria de petróleo, que es una cosa difícil de hacer, ¿no? Venezuela es un país muy rico, tenía una industria de petróleo muy poderosa, ya no la tiene. Igual el petróleo ya no es tan caro, no es el futuro. Entonces, dentro del capitalismo, estamos en una situación complicada. Según el modelo tradicional del socialismo real, tampoco nos vamos a encontrar alternativas. En ese sentido, creo que tenemos que trabajar sobre todo con la idea de que hay que experimentar con la alternativa, pero alternativa sobre todo desde abajo. No estoy en contra de la estatización de sectores fundamentales de economía y también estoy seguro que el desarrollo tecnológico solamente se puede dar a una intervención fuerte del Estado mediante, porque de lo contrario las empresas privadas latinoamericanas no van a invertir, nunca lo hicieron en desarrollo, en investigación y desarrollo. En ese sentido, el Estado lo tiene que hacer. Pero por otra parte, si queremos experimentar con formas socialistas de vida social, de producción económica, yo creo que tenemos que hacerlo desde abajo con apoyo del Estado, ¿no? Argentina, por ejemplo, Bolivia no conoce eso también, pero en Argentina hay todo un sector popular de cooperativas, de redes de apoyo mutuo, de fábricas recuperadas, que es casi un sector autónomo y no diría socialista, pero socializante de la economía. Eso es una cosa que creo que puede jugar un rol importante en la construcción de alternativas. El problema es que ese tipo de experimentación no está ubicado en los sectores de desarrollo tecnológico más grandes. Así que son redes que involucran sobre todo a los trabajadores pobres. Y lo que tenemos que lograr es con que esas cooperativas, esas redes de apoyo mutuo, incluyan los sectores de alta tecnología para que podamos tener un desarrollo en ese sentido más integrado. Pero, por supuesto, esos son planteamientos muy generales, ¿no? No tengo una fórmula, no creo que nadie tenga una fórmula y si va a aparecer alguna fórmula, no soy yo que la va a inventar para el futuro del desarrollo en América Latina. Pero yo creo que en ese sentido la democracia es fundamental, que se pueda permitir que las ideas florezcan, circulan, se debatan y que se pueda experimentar con ellas.
en las izquierdas latinoamericanas muchas veces tienen algún problema con la democracia, ¿no? Ya, gracias, Mauricio. Y yo no sé si tenía alguien en la, como he dicho, no puedo ver todas las caritas, entonces no sé si alguien tiene alguna reacción que quiera plantear. Si quieren, simplemente avancen. Yo creo que Tal vez están. Ah, algo Jimena. que- Buenas noches. Bueno, agradecer primeramente el espacio. Para mí es muy enriquecedor volver a esta línea de discusión, ya que a veces en el transcurso de la experiencia laboral, pues a veces olvidamos tener estos espacios, no los tenemos, ¿no? Solamente una reflexión me queda, ¿no? Que evidentemente, Mauricio, has mencionado que existen condiciones para que este desarrollo pueda darse en un contexto, ¿no? Y creo que a nivel de Bolivia pues tenemos grandes desafíos. Estamos en un tiempo en el cual hemos llegado hasta el sensacionalismo, se han perdido ideologías, no hay opciones, no hay oportunidades, ¿no? Si bien hay mucha crítica a las corrientes y demás, es como que hay una desesperanza de creer en la política, digamos, ¿no? Que de veras que, y además las coaliciones políticas no existen, más bien una polarización que ha descendido incluso a las clases y ha dividido a la clase media de la clase popular, si queremos llamarlo así, y necesitamos nuevas corrientes y alternativas que nos permitan viabilizar estas políticas sociales integradas, como bien se dice, porque a veces estamos en un contexto en el cual estamos más en la atención tal vez de las cosas, de las peleas, de las situaciones que se dan a nivel de la política, pero no nos ocupamos de lo importante, ¿no? Hay tanta problemática en el tema de niñez, de mujeres, de familias, y evidentemente es algo que no se está tocando con profundidad. Más se ven paliativos, se ve que atesoramos mucho la injerencia de las organizaciones no gubernamentales, instituciones, pero tampoco como ciudadanos creemos en la posibilidad de que el Estado tenga la capacidad de desarrollar otras estrategias. Entonces estamos como en un momento para reflexionar y sí necesitamos desarrollar liderazgos nuevos, liderazgos que promuevan cosas desde una ideología y rescatando lo positivo de todo lo que ya se ha vivido a nivel de América Latina. Solo eso, gracias. Bueno, yo coincido con mucho de lo que decís, pero creo que era más un comentario que una pregunta que planteábamos, ¿no? Ya, no sé si. Cristina. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una consulta aquí al doctor José y bueno, gracias por la exposición. Tal vez más su opinión, ¿no? En Bolivia se ha vivido un proceso más de estatización de las empresas estratégicas, ¿no? Y que ha sido visto, digamos, como una alternativa para mejorar el desarrollo, ¿no? Generar desarrollo, ¿no? Y incluso hay años en los que la misma CEPAL ha dicho que había unos mejores indicadores económicos en el caso de Bolivia. Y algunos países también de América Latina también han seguido un proceso de nacionalización, como se dice, ¿no? De empresas estratégicas. Pero también ha habido críticas, ¿no? De que no es tan, no hay tal vez calidad en el tema de desarrollo, pero sí también ha habido avances. Me gustaría consultarle cuál es su opinión al respecto cómo la estatización también ha logrado generar desarrollo. Gracias. ¿Cómo, perdón, cómo la globalización ha logrado generar desarrollo? Es lo que me pregunto. La nacionalización, nacionalización de empresas estratégicas, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? No, la cuestión ahí yo creo que es doble. Por una parte,
hay el hecho de que si el Estado tiene la propiedad de las empresas, en principio puede retener los lucros con mucha más facilidad que si fueran empresas privadas, ¿no? En ese sentido, hay un elemento redistributivo a través de las políticas que el Estado puede implementar una vez que controle las empresas estatales, que serían empresas estratégicas. Pero, en siendo empresas estratégicas, también eso faculta al Estado a utilizarlas para dirigir la economía, ¿no? Darle una impronta que sea de acuerdo con su proyecto más general de desarrollo económico y social, ¿no? Pues si son de hecho empresas estratégicas, se puede utilizarlas para, en términos de inversiones, de compras gubernamentales, e incluso con la creación de empresas nuevas. Por ejemplo, tomemos Amazonía, en Brasil, pero también en Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y las Guyanas. Yo creo que sería fundamental la creación de empresas, o incluso de una empresa latinoamericana de desarrollo amazónico, ¿no? Que fuera capaz estratégicamente de trabajar la potencialidad enorme de esta región, que tiene agua, que tiene bioma que no conocemos y que tenemos que mantener de pie. En ese sentido, no creo que simplemente dejar al mercado el desarrollo de esa región sería bueno. Por supuesto, hay que coordinar eso también con los habitantes locales, ¿no? Que tienen experiencia, tienen conocimientos ancestrales, si querés, y que tienen compromiso con ese hábitat, porque la presión sobre ellos también es muy grande, ¿no? Las nuevas generaciones quieren una vida mejor. El capitalismo está llegando y proponiendo la destrucción de la Amazonía a esos habitantes. ¿Hasta cuándo se va a creer que son simplemente los guardianes de la floresta? ¿No? Hay que hacer un esfuerzo para avanzar más allá de eso. En ese sentido, yo creo que una empresa amazónica de desarrollo que fuera compartida en los países latinoamericanos, en la cual, por supuesto, Brasil tendría un rol fundamental, una vez que la Amazonía está en larga medida en su territorio, es el país que tiene más desarrollo científico y tecnológico, podría ser un elemento fundamental de desarrollo e integración de la región. Ahí combinaríamos las dos cosas. Y redistribución, al fin, porque si funciona, por supuesto, va a generar mucha riqueza, directa e indirectamente, ¿no? Yo veo Paola, ¿no? Tiene la manito. Sí. Hola, buenas noches. Primero, como todos, gracias. Muy interesante. Has tocado temas que yo no conozco ni entiendo muy bien. La idea de estar en esta maestría es entenderlos mejor. Pero quiero, no sé si preguntar, comentar, en mi opinión. Primero que esto del desarrollo que se habla, ¿no? Que empieza muchos años atrás y todo, este desarrollo no se ha basado o sea, no ha tenido una base en el medio ambiente, en la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces empieza con un desarrollo económico que lastima el medio ambiente, y esto otorga una ventaja a los países desarrollados o a los países del centro, ¿no es cierto? Que ahora en este tiempo esa ventaja la tienen en tecnología, la tienen en muchas cosas, pero ha ocasionado un impacto a nivel mundial, ¿no es cierto?, para los países que, digamos, nos llamamos en desarrollo. ¿Cómo se tendría que evaluar este impacto generado histórico, digamos, que además es una de las políticas que Bolivia ha mencionado, ¿no?, en diferentes seminarios y cosas internacionales? La segunda es el consumismo, ¿no? Una cosa es, como dice Bolivia, el vivir bien, la acumulación, pero más allá de eso está el consumismo, ¿no? Este consumismo se lo entiende como desarrollo también, ¿no? Porque tenemos muchas empresas transnacionales, etcétera, que producen un montón de cosas que todas las personas del mundo las entendemos como necesarias para la vida, que sin embargo no son necesarias y en realidad restringen la posibilidad de una buena calidad de vida a las generaciones futuras. Y finalmente, no sé si es correcta la comparación, pero
hablamos de países centros, periféricos, eso entendido más o menos, ¿no? En desarrollo, desarrollados. Y creo que eso, llevado al tamaño de un país, ocurre básicamente lo mismo, ¿no? Dentro de un país tenemos clases centrales, periferias, de quienes nosotros compramos solamente la materia prima, pero en el caso de los países tenemos lo que se supone que es un ente regulador, que es el Estado, ¿no es cierto? Que es el que empieza a regular estas relaciones entre las personas. En el caso del mundo, digamos, global, ¿quién sería este ente que regula estas relaciones, que ve los temas de injusticia, no justicia? No lo sé. Todavía no tenemos un gobierno mundial, no para nada, y no sé cuándo vamos a tenerlo, pero por supuesto las Naciones Unidas serían despegar un proceso más largo de gobernación global, ¿no? De coordinación global por lo menos, ¿no? Entonces, en algún momento creo que vamos a llegar allá, porque los temas globales son cada vez más definitivos. La pandemia, el cambio climático, de hecho ahora están ahí en nuestra cara y demandan una coordinación global. Es difícil porque los estados nacionales son muy orgullosos y no quieren perder más soberanía. Su poder depende de eso, el poder de los que los controlan también depende de mantener la supuesta soberanía, aunque eso les cree más problemas a veces que solucione. Bueno, el tema del consumismo es un tema, me parece muy difícil, porque, por supuesto, el consumismo sin fronteras es una cosa tremendamente destructiva y que no puede satisfacer a nadie. Compramos, utilizamos, eso no nos lleva a nadie, aunque hoy sea fundamental para la acumulación del capitalismo, porque si el capitalismo produce y no hay quien compre, bueno, la acumulación se bloquea y tenemos una crisis, que es en parte de ese modelo polarizado de capitalismo lo que produjo. No, la gente no tiene plata para comprar. Toda la crisis del 2008 en Estados Unidos, en Europa, pero que tuvo un impacto mundial, tenía que ver con, no puede ser sobreconsumo, porque eso nos lleva a un debate de Rosa Luxemburgo, que no me interesa. Pero el hecho es que la gente no tenía plata para comprar las cosas, no tenía plata para comprar casas. En ese sentido, el capitalismo tiene muchos problemas con eso. Así que no es fácil salir de un modelo consumista pasar a un modelo que no sea de consumo frenético, por así decir. Por otra parte, es legítimo que la gente quiera consumir. La gente que no tiene acceso a productos básicos, la gente que no puede viajar, que quiere tener una heladera, que quiere poder estar en la internet, por supuesto que eso es legítimo. En el mundo hay muchos más pobres que no tienen acceso a esas cosas que ricos, pero los ricos consumen mucho más. Ahí tampoco no sé cómo solucionar, porque yo no creo que los ricos del mundo van a consumir menos en Europa, Estados Unidos, porque tienen mucha quita, la división internacional de trabajo, todo lo que discutimos hasta acá, no va a cambiar de una hora a otra, y la verdad es que los que están acá en el sur, o incluso algunos de los pobres en el centro, en el norte, como se dice ahora, quieren poder tener acceso a muchas de esas cosas. Por eso digo, no podemos salir del proyecto de desarrollo, pero tenemos que buscar una otra manera de desarrollar. Primero, porque es legítimo que la gente lo quiera. Segundo, que si dejamos toda la idea de desarrollo y de una satisfacción material decente y amplia que la gente justamente demanda en la de los capitalistas y de los grupos políticos de manutención y ampliación de los patrones que ya conocemos. O somos capaces de proporcionar parte de eso y sobre todo reinventar esos patrones, o es muy difícil ganar políticamente
a la disputa de proyectos que tenemos que hacer en la sociedad. En ese sentido, el discurso de Bolivia globalmente era muy lindo, Choquehuanca sobre todo lo hizo, ¿no? Pero de hecho, en la vida concreta, en el funcionamiento del Estado de la economía boliviana, no me parece que estos principios hayan sido aplicados. Pero seguro ustedes pueden decirlo mucho mejor que yo. Uy, yo, Ya, no, perdón, no he podido escuchar toda la respuesta. Se me ha colgado la máquina, qué pena, pero voy a ver la grabación. No sé si lo has mencionado, pero obviamente todo este desarrollo tiene unas cadenas, ¿no es cierto?, que son el medio ambiente. Y todo el proyecto de desarrollo está encadenado a la capacidad del medio ambiente de producir los recursos y de recibir todos los desechos y los desperdicios, ¿no? Entonces, así las personas quieran tener y tener más, el costo de tener es que vamos a destruir donde vivimos, ¿no? Y creo que eso poco a poco va empezando a calar en las sociedades, ¿no? Y va exigiendo más bien otras visiones de desarrollo, cambiar. Yo espero que sí. Quiero coincidir con vos, pero no estoy seguro. Yo voy mucho a Alemania. En Alemania, los hipsters, la gente de clase media alta, verdaderamente ama a las tiendas bio. ¿Sí? Todo es bio, porque eso es todo natural, qué sé yo, hay una protección al medio ambiente ahí, pero consumen de montón. Son los tipos que votan por el Partido Verde. Así que hay una contradicción, una tensión enorme entre la vida concreta y real de las personas y lo que ideológicamente les gustaría. Y yo no estoy seguro de cómo ese tema del consumo se va a solucionar en el futuro, porque me parece muy difícil que la gente consuma menos. Lo que me parece importante es que seamos capaces de empujar hacia una dirección distinta ese deseo de consumir, que sean otras cosas que podamos consumir, tanto espirituales como materiales. Pero, qué sé yo, no sé, yo tengo un poco de... Yo comprendo perfectamente lo que decís y quiero coincidir con vos, pero tengo la tendencia a pensar que vamos a tener que reinventar el consumo y la producción más bien que disminuirlo. Pero eso todavía es una discusión, a mí me parece en abierto. Y no tengo una solución clara para eso. Una respuesta clara para eso, por supuesto. Bueno, ni me imaginé que pudiera tenerla, pero ni me planteo buscarla. Pero creo que son temas fundamentales. Gracias, Mauricio. Un poco ya ir cerrando. Patricia ha pedido un comentario. Te estamos explotando, pero una vez más, gracias. Pero seguimos. Patricia. Sí, gracias. Gracias, Mauricio, por la exposición. Ha sido de mucha utilidad. Y de hecho nos plantea... ¿Hola? Y de hecho nos plantea el debate, ¿no? Cómo avanzamos a un desarrollo en medio de una globalización, de un capitalismo global, de intereses geopolíticos además, y entre ello estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, la preservación de la naturaleza, los sistemas políticos en cada uno de los países. O sea, es un tema muy, muy complejo que seguramente en el proceso de este curso vamos a ir, no sé si resolviendo, pero por lo menos discutiendo y encontrando mediana claridad tal vez para poder enfrentar todo esto, ¿no? Una pregunta, no sé si te he entendido mal, pero escuché decir si está bien, si, bueno, en este momento hay sistemas como el de Cuba, el de Venezuela, que no han funcionado prácticamente, ¿no? Como este socialismo que no ha funcionado. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Un capitalismo mucho más, entre comillas, humano
un capitalismo mucho más progresista. ¿Cuál es la respuesta a eso? No sé, yo te he escuchado plantear un capitalismo que puede ser mucho más progresista o algo así, no sé. Yo discreparía con eso, ¿no? Porque creo que el capitalismo como tal no es la respuesta a este problema. Entonces, ¿cuál es? El socialismo no lo estamos terminando de entender en este nuevo tiempo, ¿no? Se ha llamado en Venezuela el socialismo del siglo XXI, que no es para nada parecido al socialismo cubano, y nosotros en Bolivia, bueno, se ha planteado, ¿no? Y es un horizonte dentro de la constitución política, el socialismo comunitario, que no terminamos todavía por entender cuál es este socialismo comunitario. Entonces, ahí viene una discusión mucho más profunda. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sistemas mucho más socialdemócratas que tienen que ver con el bienestar social de la ciudadanía, el bienestar del Estado. O sea, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esto, Mauricio? De humanizar más el capitalismo, dejar de tocar, si quieres, la naturaleza y ser bastante fundamentalistas con el uso de la naturaleza para no entrar a un proceso desarrollista. Por ahí la pregunta a Mauricio. Bueno, personalmente yo soy un socialista convicto desde hace décadas, pero ¿qué significa hoy? No sabemos, porque el socialismo real, o yo prefiero llamarlo de colectivismo autoritario, controlado por la cúspide de los partidos políticos comunistas o por el estilo, no funcionó política, democráticamente, y no funcionó económicamente. ¿Qué se hace hoy con eso? Si yo no sé qué hacer con el desarrollo, ni mucho menos con el socialismo, pero yo creo que es una aspiración permanente en la modernidad. La gente, muchos por lo menos, a la gente le gustaría vivir en una sociedad distinta, pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso yo decía, hace falta tener la democracia como un elemento fundamental, pero no una democracia simplemente de un tipo más formal o incluso con partidos populares en el poder, porque reproducen todos los temas de la verticalidad, del control de las organizaciones populares. Eso conocemos cómo funciona, pero un tipo de democracia que posibilitara, de hecho, la autonomía de las colectividades sociales para buscar experimentos alternativos, con alguna importancia, dependiendo caso a caso, del sector estatal de la economía que pudiera estratégica y distributivamente funcionar. Pero la verdad es que el socialismo que elegimos en el siglo XX fue el socialismo supuestamente marxista, pero igual, sobre todo marxista-leninista, que de todos modos tenía la nacionalización, que significaba estatización de los medios de producción como su piedra angular. Eso no resultó y yo creo que no puede resultar. ¿Cómo reinventamos eso? No sé, tenemos que buscar hacerlo práctica y teóricamente, pero me parece que las próximas décadas van a traer ese tema una vez más para el centro del debate político. Hay que pensarlo, pero también hay que intentar un tanto practicarlo. Dentro de un modelo de desarrollo, no ve todos igual. No son tareas sencillas, pero creo que tenemos que estar a su altura, o buscar estar a su altura. Gracias, Mauricio. Una última pregunta porque se están animando y ahora sí están poniendo... Yo tengo que hacer, yo tengo un telefonema por acá, así que no puedo quedarme mucho más. No, la última, Erland, y la última y cerramos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal, José? Bueno, yo he intentado como relacionar un poco esto del desarrollo con el cine, ¿no? Y para esto pongo como ejemplo la DECINE, que es la Agencia del Desarrollo y Audiovisual, ¿no? Y ellos tienen una idea de industria de cine, ¿no? Entonces, igual como que este tema del subdesarrollo, ¿no? Entonces, estaba pensando que...
Dime. Que tengo mucha dificultad para comprenderte. Ah, ¿no me escuchan bien? O... Aquí está con un poco de eco, Erlan. Ay, perdón. A ver. Perdón. Hola, ¿ahora sí? Mucho mejor. ¿No? Hoy. ¿Ahora sí me Sí. escuchan? Sí, mejor. Creo que no. Sí, mucho mejor. Hola. Creo que no. Seguí, Erlan, te escuchamos. Dímelo. Ahora sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Intentémoslo. Bueno, lo que pasa es que yo estaba tratando de comparar el desarrollo con el cine. Sí. Y bueno, ahí quería poner como esta idea de la Agencia de Desarrollo Audiovisual de Bolivia. Entonces, sobre este tema de subdesarrollo, ¿no? que hablaba sobre los sistemas productivos que no integran, creo que en ese aspecto sí se puede comparar con este tema de Bolivia. O sea, lo que quiero decir es que hay, digamos, hay cineastas que tienen un capital simbólico reconocido y que participan en festivales o participan, digamos, de coloquios internacionales, ¿no? Pero hay otro, digamos, que son los técnicos que trabajan en el rodaje, los cuales, digamos, no tienen, digamos, la misma visibilidad o la acumulación de capital simbólico, ¿no? Y esto va desde lo que hablabas de esta estructura subdesarrollada, subdesarrollada como autonomía, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, digamos, como que hay estas dos ideas que se conciben desde lo económico y desde lo ideológico. O sea, lo ideológico desde el lado de Europa y lo económico con esta postura de Estados Unidos como capitalista, ¿no? Y ya eso es lo que va a configurar, digamos, toda esta estructura cinematográfica, ¿no? Aquí en Bolivia. Sin embargo, yo he podido hacer un trabajo de campo en el Alto, donde he podido ver otra estructura económica para elaborar películas, que no es convencional a la industria del cine, ¿no? Entonces, lo que pasa que en la ciudad del Alto, estas personas, o sea, realizan sus prácticas desde lo convencional, ¿no? Se apoyan en lo convencional y también se apoyan en las prácticas locales, ¿no? En prácticas convencionales, digamos, ellos hacen escenas de acción, estudian, o sea, ven muchas películas hollywoodenses, ¿no? Mientras, digamos, en sus prácticas locales tienen una relación con el comercio popular. Entonces, este grupo, esta colectividad se apoya del económico y del ideológico, o sea, se apoya de prácticas capitalistas y también de prácticas ideológicas desde la expansión europea, ¿no? Entonces, ellos tienen todo, o sea, tienen un interés, ¿no? Según el interés que ellos vean, van manipulando o utilizando, digamos, estas lógicas, ¿no? O a veces las unen. Entonces, sobre eso yo quería preguntar, ¿qué pasa con los que utilizan actividades colectivas y tienen un interés objetivo según la problemática social que ellos consideran objetiva? ¿Qué pasa en esa situación? O sea, porque al último pueden manejar todas, o sea, varias posturas de desarrollo, como ponía de este ejemplo, ¿no? Del ideológico y lo económico en el cine. O pueden agarrar otras, no sé, como el cine indígena, ¿no? Entonces son así como varias cosas que al último lo manejan, lo integran todo. Entonces no hay toda una idea, digamos, si es de izquierda, derecha, ¿no? ¿Me entienden? Algo así. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, creo que son proyectos cooperativos. Me corrigen si estoy equivocado, pero en general son personas que se juntan y hay una frase que es la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Me parece que ese es el caso y que si son apoyados por el Estado, la necesidad se vuelve, más que necesidad, se vuelve oportunidad en relación a la cual uno puede ejercer su creatividad. Eso en el caso del cine que nos contabas, pero creo que también se puede pensar en eso para otras áreas de la vida social, de la economía. Y creo que no es un camino exclusivo, pero puede ser un camino interesante de experimentación social, económica
y política para América Latina en particular. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que nos ha animado mucho en ese inicio. Gracias a Ceci que nos ha acompañado acá. Estoy segura que ha sido una buena inauguración de nuestra nueva versión de la maestría. Yo tenía varias otras preguntas, pero ya no te voy a molestar, ya es tarde. Seguro, probablemente te vamos a invitar otra vez para que nos acompañe una vez más en otras conversaciones, charlas. Bueno, esto es. Muchas gracias también una vez más, Ceci, Mauricio y todos los alumnos y a todos que están ahí acompañando a nosotros. Estamos muy animados, muy contentos y que empiece un nuevo año, una nueva versión de nuestra maestría, siguiendo siempre nuestra misión y nuestra tradición en el CIDES, que el conocimiento primero debe ser construido así, como hemos hecho hoy, de forma dialógica, en debate. Y segundo, que el conocimiento debe estar orientado, a realmente contribuir a nuestras sociedades para que vivamos en sociedades que sean más igualitarias, que tengan una mejor condición para todas y todos. Entonces, una vez más, gracias Mauricio, gracias Ceci, y gracias a todos los estudiantes. Vamos a nombrar uno a uno, si no nos va a tardar harto, pero bueno, esto es, y lunes nos vemos empezando con nuestro módulo Ciencias Sociales, Imaginario de Desarrollo, con nuestra querida Cecilia Salazar. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Gracias.